Listo, dijimos que íbamos a tener tres subconjuntos, ¿no es cierto? El marco principal, que tiene estas tres piezas, el subconjunto polea, que tiene estas dos piezas, y el subconjunto eje, que tiene estas dos piezas. Las otras partes eran partes independientes o piezas sueltas, la arandela y la tuerca hexagonal. Y esta era una estructura de cómo iban a quedar organizados los códigos o los números de los planos, partiendo de cuál, del ensamble general y luego de los ensambles de cada subconjunto. Lo que deben tener, recuerden, es esta carpeta, ¿no es cierto?, organizada acá por piezas, por ensambles, y aquí en ensambles está cada uno de los subconjuntos o de los conjuntos, y otra que se va a llamar planos, y en planos es donde vamos a ir organizando nuestros planos. Entonces miren que el primer plano, ¿qué es? El primer plano es el ensamble general de todo el cinturón ajustador, de todo el proyecto. Como es un formato carta, pues no podemos atiborrar ahí en ese plano todas las piezas, todas las vistas, como cierto amigo que hizo por ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al imprimirlo, al momento de imprimirlo, pues va a quedar eso muy pequeño y no se va a entender nada. En el primer plano, que es este, y observen el archivo, cuando se guarde el archivo, miren el nombre que va a tener el archivo. Es el mismo código que aparece aquí en esta tabla, incluida la revisión. ¿Por qué? Porque esta es la primera versión de ese plano, ¿no es cierto? Es el ensamble sin modificaciones. Y ese archivo o ese dibujo que va a tener la vista superior del ensamble, una vista de sección completa, aquí en la vista frontal, y la vista isométrica. ¿Listo? Recuerden siempre ajustar los textos, ¿no es cierto? Todo debe quedar a la misma altura, todas estas fuentes, y ajustarlo acá. Araujo. Y hay textos que toca cambiarlos manualmente, ¿sí? Miren que, por ejemplo, acá, este detalle de la escala, este título, toca modificarlo manualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que darle doble clic aquí al texto y luego venir acá y cambiar el tamaño en esta casilla. Como aquí no cabe el plano de despiece, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un plano complementario a este. El plano complementario va a ser este, el 001 al final. Si es un plano complementario de cuál? Del ensamble general, del primero. Ahora, aquí en el formato de hoja, ¿qué vamos a poner en el rótulo? Pues el proyecto, ¿cómo se va a llamar esto? Cinturón ajustador, ¿no es cierto? Arial. La escala, en este caso, ¿qué escala tiene el dibujo? Veamos. Todas las vistas están en escala 1, 2. Miren, 1, 2. Entonces la escala
aquí es 1, 2. Y el número del plano, ¿cuál será el número del plano? El que tenemos aquí en este cuadro, ¿cierto? Entonces este será cinturón ajustador 000, revisión 00. ¿Y qué va en la descripción? Vista general, vista de sección, del ensamble general del cinturón ajustador. Bueno, ponen aquí su nombre, la fecha en la que hacen el plano y el ensamble general tiene cotas precisamente ensamble. Recuerden que donde hay piezas cilíndricas hay que poner líneas constructivas. Aquí hay un eje, entonces aquí debe ir una línea constructiva. Por acá también hay un eje, porque esto es un tornillo, entonces hay que poner acá línea constructiva. Y estas líneas precisamente sirven para indicar que esa es una zona cilíndrica o una pieza cilíndrica. Y los achurados, estos achurados de las secciones, miren que se deben ajustar manualmente, porque el programa las pone por defecto, pero toca empezar a seleccionarlo, le dan clic sobre el achurado, sobre el rayado, y acá modifican el patrón de rayado del material en esta barra. Hay que ir ajustando la escala, ¿cierto? Y el ángulo. Miren que no, como son piezas diferentes, hay que diferenciar por la posición de este patrón de rayado, cambiándole acá el ángulo y la escala. Esta es una opción. La otra opción es cambiando aquí el material. Entonces, como sabemos el material en el que está cada pieza, podemos escoger aquí directamente el material, ¿no es cierto? Para que quede el rayado acorde al material de la pieza. ¿Sí? El buje, veamos acá. La polea es en hierro fundido, ¿no es cierto? La polea, el marco es en hierro fundido. El eje, veámoslo acá, es en acero rodado. La boquilla es en bronce. Entonces pueden ir escogiendo acá, escogen el achurado y aquí le cambian el material. Vamos a ponerlo en bronce. Bronce latón, ¿dónde está? Y le cambian la escala. Cambian la escala y le cambian el ángulo.
Es el eje, dijimos que era en acero. Entonces miren que ya con el achurado, cuando se ajusta la escala del achurado, pues ya se pueden diferenciar mejor las piezas del ensamble. ¿Listo? Entonces eso hay que hacerlo cuando tengan vistas de sección de un ensamble. Hay que ajustar el achurado. ¿Cómo así? Aplicación de material. Él a veces reconoce ahí ese material. Sí. ¿Y cuáles serían las cotas a poner aquí? Una cota de altura total, desde la base hasta la parte más alta del cinturón ajustador. Una cota hasta los centros de trabajo, hasta los ejes. Y recuerden alinear las cotas para que queden organizadas, ¿no es cierto? Pueden poner acá una cota del ancho total del ensamble, aquí en la vista superior. Y aquí toca aprovechar al máximo el espacio que tenga ahí el dibujo. Y en otro archivo, miren que yo aquí lo guardé como otro archivo, el complementario, que tendría lo que es la vista de despiece, la vista de despiece del ensamble general, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos subconjuntos, miren que hay que ponerle, hay que modificar manualmente estos globos. Estos globos, recuerden que se sacan de acá de la herramienta de anotación, globo, y lo que necesitamos señalar aquí es el conjunto y acá en esta propiedad, cuando se selecciona el globo, le cambiamos el texto. Acá donde dice texto de globo, le ponemos en texto y aquí le ponemos la letra que corresponde a ese conjunto. ¿Cuál será la letra para ese conjunto? Veamos. Es la B, ¿no es cierto? En subconjunto polea. Entonces acá le ponemos esa letra. Por eso le digo que